Bueno, Perfecto, me cambia. Ok, todo bien, eh, ya está. les presento al doctor Héctor Andrade Montemayor. Héctor es profesor en la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Querétaro en México, pero más que eso es un productor caprino de hace muchísimo tiempo, en un establecimiento donde tiene sus propios animales y elabora sus propios productos derivados de la leche de cabra, y más aún eso, es un amigo particular. Héctor, te dejo con tu clase. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Y sí, pues bueno, ya tenemos un buen rato. Como dicen, productor caprino, quiere decir que yo soy un chivo que produce, ¿no? Pero andamos desde hace mucho tiempo en este asunto y sobre todo en la parte de la producción de leche. Y trataremos de platicar un poco básicamente sobre la leche en esta clase. Y la siguiente vamos a hablar sobre elementos importantes en relación a la producción de leche y tratar de estabilizar la producción, ¿correcto? Entonces, el interés que tenemos generalmente en la parte de producción de leche es tener una leche de muy buena calidad o de buena calidad, sobre todo porque en el caso de la leche de cabra, para el caso de países como México y algunos países de América Latina, el principal elemento que se tiene es la producción de derivados, aunque cada día es más y muy importante el consumo de leche líquida, pasteurizada o no. Por desgracia, generalmente en muchos países no se pasteuriza, y entonces, bueno, después tenemos algunos detallitos ahí. Bueno, ahora vamos a ver qué factores influyen precisamente en la producción de leche, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener que la producción, las características de la leche tienen una parte muy importante que está determinada por factores de tipo genético. Pero también tenemos una gran cantidad de factores no genéticos, entre esos la alimentación, enfermedades, limpieza, ordeño, manejo, todos los factores ambientales que influyen en la producción. Perdón, ¿se oye bien y se está viendo bien? Porque, no sé, ¿está pasando o no está pasando? Sí, se ve bien, no te hagas problemas, se ve bien, yo te aviso cualquier inconveniente. Y se oye bien, sí, 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 se oye y se ve correcto. bien. Bueno, entonces todos estos factores pueden influir tanto en la producción como en la calidad de la leche. Y cuando hablamos de calidad de leche, estamos hablando no solo de aspectos sanitarios, limpieza, inocuidad, etcétera, sino también estamos hablando de la composición de la leche y enfocada hacia qué vamos a enfocar eso, ¿no? Tener claro hacia dónde vamos a ir, si vamos a tener una leche para producción, como les decía, para consumo directamente líquida, pasteurizada o no, ¿sí? Para la producción de yogur, para la producción de kefir, quesos madurados, quesos de pastas blandas, quesos untables, dulce de leche que tienen ustedes en Argentina, tanto que sobre todo en este caso de Argentina es de vaca, ¿verdad? Y todos esos elementos que pueden estar asociados a esto. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros necesitamos un tipo de leche. Ya desde hace tiempo, platicando con Patricio, ¿no? Pues tenemos claro que existen dos tipos de cabras en cuanto a la leche, no en cuanto a la carne. Aunque les voy a decir una cosa y ahí tenemos que tenerlo también muy claro. La producción en las cabras productoras de carne, la selección en forma indirecta también está asociada a la producción de leche de la madre, porque prácticamente durante la primera etapa, durante la fase de crianza del cabrito, el cabrito va a depender de la producción de leche de madre. Y a mayor producción, mejor desarrollo de ese cabrito. Entonces, ¿qué animales seleccionamos en una forma indirecta? Aquellos que tienen mejor crecimiento, mejor desarrollo, que dan crías en ese sentido, y esto está asociado directamente, por un lado, a factores genéticos como esto, pero por otro lado, a la producción de leche, a la cantidad de leche consumida y a la calidad de la leche consumida. Esos son dos elementos importantísimos, ¿sí? Bueno, en relación a la alimentación, ¿cómo puede influir en la composición? Bueno, en este sentido, algunos de los componentes que tenemos en la leche, todos son elementos que están o son característicos, primero, de la especie, porque la leche, igual para tenerlo bien claro, es el producto derivado de la glándula mamaria. La leche de soya, de cebada, de todo eso, eso no existe. Eso es un invento humano, de la glándula mamaria. Y cada leche, cada especie de mamífero
va a tener una leche diferente en relación a la composición, contenidos, ya sea de grasa, proteína y tal, al tipo de proteínas y a otra serie de elementos que además de esto están asociados primero a factores genéticos y segundo, algunos de ellos a factores alimenticios. Por ejemplo, en relación a la alimentación, la grasa contenida en la leche primero se deriva de la selección que hayamos hecho de los animales que tenemos en las razas, porque todas las razas son producto de la selección humana, ¿sí? Son creadas por el hombre, de acuerdo a las necesidades y a los gustos que tenía cada uno en su momento. Finalmente, como dijo Juan Carlos en una de las clases anteriores, la raza es un invento humano, ¿sí? Y entonces, esa va a tener ciertas características. Pero en el caso de las proteínas, el tipo de proteínas presentes en la leche están directamente asociadas a las necesidades y tipo de proteínas que tiene cada especie. Así la leche de mujer es diferente a la leche de vaca, a la leche de cabra, etc. La proteína está asociada directamente a procesos de selección genética. Es derivado, ¿sí?, de un proceso que vamos a llevar a través del DNA y tal, a nivel del núcleo. Entonces, realmente la alimentación va a tener poca influencia en la cantidad y en el tipo de proteínas, o nula, ¿sí? Pero por otro lado, la grasa es un producto primero de la cantidad de grasa de la selección que vamos a tener animal, que estamos buscando genéticamente, y por otro lado, también de factores alimenticios que están asociados a los derivados que se van a hacer en el rumen de los ácidos grasos como acético, pirónico y butírico, para la síntesis de grasa en glándula mamaria. Entonces podemos tener una mayor cantidad, 1.1, 1.2% más de grasa, si nosotros manejamos dietas que nos deriven un alto contenido, por ejemplo, de ácido acético, dietas altas en fibra, ¿sí? Y bueno, eso lo podemos modificar. Otros elementos que están asociados a la modificación por la alimentación en la leche son sabores, el paso de sustancias aromáticas que den sabores específicos a esa leche, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya en algunos lados, en algunos países, existe ya la leche, ¿no? Y se está comercializando como leche de montaña con floración de primavera, leche de valles con floración de verano. Y entonces esto te va a dar, como la miel, pues diferentes características a esa leche, diferentes sabores, ¿no? Sobre todo, claro, en animales en pastoreo. Pero además de eso tenemos otra serie de cosas como son algunos ácidos grasos, ¿sí? Sobre todo aquellos que son de cadena, son insaturados, que van a pasar a la leche y se van a convertir en elementos muy importantes en la salud, ¿sí? Y son componentes nutracéuticos. Bueno, de todo esto es lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Ahora, como queseros, yo soy quesero, ¿no? Productor de leche, soy quesero, bueno, busco animales que me presenten una leche con ciertas características, altos contenidos de grasa, una relación proteína-grasa determinada, etcétera, etcétera, y que además me den un buen rendimiento quesero. Y ese rendimiento quesero está asociado, ¿sí?, al contenido de sólidos, pero no solamente a eso, sino al tipo de proteína que tenemos y a la relación con eso. Y por otro lado, estoy buscando que sea una leche que tenga cierta cremosidad. Entonces tengo que tener una relación con grasa para ese tipo de cosas. Y como digo, depende de la raza, la producción de animal, la selección y de la alimentación. A mayor producción de leche, menor contenido de sólidos. Y eso no solamente por la producción total de leche en una raza, en un animal específico, sino durante toda la curva de lactancia. El pico de lactancia, el momento que tiene mayor producción, es cuando menor contenido solo tenemos. Bueno, vamos adelante con esto. Entonces aquí les presento, por ejemplo, un esquema donde tenemos las características productivas de algunas razas que tanto se buscan, por ejemplo, ahorita muy de moda en Centroamérica y en todos lados, de las razas lecheras, son derivadas de diferentes procesos de selección. La mayor parte de estas razas, que ahora razas modernas, ¿sí?, que tenemos de lechería, ¿sí?, que son razas realmente que son pues extranjeras, vienen de las zonas alpinas, etcétera, ¿sí? Pero también te han llevado una serie de procesos de selección en diferentes lugares, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos, por ejemplo, en América Latina, viene derivado de animales de tipo Saanen, alpinas, Nubias, Teutoburg, que se hicieron selecciones,
selección de estos animales en Estados Unidos que se llegaban de Europa, pero en Estados Unidos hicieron una selección enfocada ¿a qué? Principalmente a la producción de leche, a volúmenes de producción. Entonces así tenemos a la alpina con una gran cantidad de leche, 1.200 litros de leche por lactancia en 305 días ajustado, pero con grasas de 3.3 y proteínas de 2.93. ¿Qué quiere decir? Que son animales que van a tener un total de sólidos entre 12,5, 13, dependiendo del manejo y la selección que hagamos nosotros. Las nubias, que son menos lecheras, pero con leche de mucho mejor calidad. Entonces, 874 es dentro del American Dairy Goats, ¿sí? 874 litros, pero con 4.77 y 3.71 de grasa. Una mejor relación grasa-proteína. Menor producción. Entonces, vean, más leche, menos contenidos. Más agua, menos rendimientos que ceros. ¿Sí? Entonces, estas son cabras principalmente lecheras. La nubia la podemos considerar como una cabra posiblemente quesera. ¿Sí? Las Toggenburg, 1.000 litros de leche, 1.045 litros de leche, con 2.80 y 3.23. Todo esto ha sido a través de procesos de selección. Si yo selecciono animales a mayor producción de leche, el resultado va a ser tener un menor contenido de sólidos. En realidad, si nosotros nos queremos dedicar a la transformación, lo que buscamos es un mayor contenido de sólidos. Entonces, nuestra selección se tendría que hacer en un enfoque al contenido de sólidos, al contenido de proteína y al rendimiento quesero, la producción de quesos, cajeta, bueno, perdón, cajeta no es un dato, aquí es el dulce de leche, recordemos. Entonces, no hablemos qué pasa en Argentina con la cajeta, ¿no? Que es otro elemento completamente diferente. Bueno, eso es en Estados Unidos. Mucha leche, pocos sólidos. Ahora, ¿qué hacen, por ejemplo, los españoles? O los franceses. En el primer caso tenemos cabras francesas, Saanen y Alpina. De aquí, la selección dentro de estos de la Cercia France, ¿sí? Se hace una evaluación, que es muy interesante, como lo tiene, de 350.000 cabras Saanen y 450.000 alpinas. Son sus dos razas principales, pero tienen otras razas, como la Poitevin y tal, lecheras, ¿no? Pero veamos, menor producción de leche, 996, 884, pero con contenidos de sólidos superiores, 376 de grasa, 355, 333 de proteína, 347. ¿Por qué? Francia o los franceses la leche de cabra la enfocan a la transformación en quesos. En los 70s estaban haciendo una selección hacia la producción. Tenían producciones bastante inferiores a lo que se tenía y fueron seleccionando producción, y empezaron a ver que mientras la selección se enfocaba a la producción de leche, los sólidos totales que se presentaban eran menores, y los rendimientos queseros menores. Entonces tuvieron que regresar a analizar su programa de selección y empezar a seleccionar animales que tuvieran las características que se buscan para la síntesis o rendimiento quesero y calidad de los quesos. Entonces, de ahí se fueron hacia atrás otra vez en la producción y empezaron a seleccionar animales con mayor contenido de grasa y proteína y una buena relación grasa-proteína, con mejores rendimientos queseros. Actualmente, estos son los datos que tenemos del Cercia de 2016. Han subido ligeramente esto, pero sí tienen un esquema de control de producción, lo cual es básico para un programa adecuado de selección. Si no tenemos un seguimiento claro de la información, de la producción, de la calidad, de la reproducción de nuestros animales, nunca vamos a poder establecer un programa de selección adecuado. Y que además esa genética se distribuya entre diferentes rebaños en diferentes condiciones para que realmente lo que estén heredando sea, y lo que estemos sembrando es lo que estemos buscando con un proceso de variedad, aún en condiciones ambientales diferentes, algunas veces mejores o peores, porque en una granja, si está muy bien manejada, etcétera, puede tener muy buena producción. Pero eso no quiere decir que ese animal, ¿sí?, se vaya a repetir esa producción en una granja con peores condiciones. Pero si mejora la producción y ciertas características y tal, es repetible, ¿no? Se busca la heredabilidad
de esta serie de factores, sin influencia de los factores ambientales. Ahora, tenemos en la otra parte, ¿sí? Las razas españolas. Recordemos una cosa, que en América no teníamos, en la época precolonial, no teníamos ni cabras, ni vacas, ¿sí? Ni borregas, ni nada de eso. Eso se trajo durante la colonia. Entonces, gran parte de lo que nosotros tenemos en este sentido son producto de las razas que se trajeron los colonizadores para acá, ¿no? A toda América. Y posteriormente, claro, hubo influencia de otras razas extranjeras, que fueron razas alpinas y tal. Eso nos pasó en México durante la época de la eliminación o control de la fiebre aftosa, en donde se cerraron las puertas a todas las importaciones europeas y tal, sobre todo de murcianas, floridas, malagueñas y vacas de ese tipo, y eso generó que se empezara a transformar esa ganadería caprina en cabras de tipo Saanen, alpinas, Toggen, mortal, ¿no? Con mucha influencia americana, aunque no eran cabras, bueno, no americanas, somos americanos, estadounidense, ¿va? Bueno, en este caso, la murciano, granada, florida, malagueña y palmera son razas españolas, con características diferentes. Y si vemos, estas razas presentan producciones menores o ligeramente menores, pero también pensar que la selección de estos animales se hace ajustado, la producción se ajusta a 210 días, no a 305 como normalmente hacemos, ¿sí? Y entonces, nuestras producciones, bueno, son menores, pero las características de la leche son extraordinarias para la transformación. La relación grasa-proteína es buenísima. Así tenemos 5% de grasa, 5,5 en las murciano-granadinas, que son las cabras que yo prefiero, que tengo, y proteínas de 3,8. O sea, se busca una relación que ande en 1,4 a 1,5 a 1 entre grasa y proteína. Si la proteína es muy elevada, las características que vamos a tener en los quesos, o sea que es menor o igual o ligeramente cercana la proteína con la grasa, vamos a tener unos quesos secos, granulosos, no cremosos. La grasa nos va a dar esa parte interesante, la cremosidad y los sabores. Entonces, todo esto ha sido producto de un proceso de selección, en donde el grupo de asociados en estas asociaciones productoras de leche, ¿sí? Pues han buscado hacia dónde y han dicho hacia dónde quieren ir y cuál es el tipo de cabra que han ido haciendo. En la antigüedad, en todo esto, que no teníamos todas las herramientas genéticas, ni computadoras, ni nada de ese tipo de cosas, ¿cómo se hacía la selección? Bueno, por el gusto del productor. Me gusta la cabra que es tal con un punto tal, tal. Pero además te decía, pero ¿saben qué? Esa cabra es más prolífica, tiene más crías. Y esa cabra tiene más leche. Esa cabra me cría muy buenos animales. Y esa cabra me da una leche magnífica. Entonces, así se iba seleccionando. Aquí tenemos murciano granadina, o sea, la van a ver mucho porque es un animal que a mí me llena mucho el ojo y sobre todo me llena mucho el queso. Un queso de muy buenas características que produce por esa relación grasa-proteína. Entonces veamos cómo fueron evolucionando también estos colegas españoles en los procesos de selección y recordemos un poco que, bueno, esos animales fueron traídos a América Latina en los 1500, se conoce que en 1571 la cabra granadina y murciana llegan a América, a México, ¿sí? Primero llegan a la española, que es República Dominicana, y después se van derivando hacia el continente. Y estos entre 1570 y 1600 ya estaban establecidos aquí, en las regiones que se tenían, estas cabras. Después ellos en los 70, finales de los 70s, 80s, van a juntar la murciana y la granadina, y entonces el producto que se tiene actualmente ya no es ni murciano ni es granadino, se llama murciano granadina. Pero viene siendo las bisnietas o tataranietas de la granadina que teníamos acá y de la murciana. Fue tanto así que en los 30s, por ahí tengo ya unos documentos en México, la cabra granadina se le llamaba la cabra queretana. Y en la universidad, pues también junto con en la tesis de Juan Carlos, que fue M1, que presentó Juan Carlos Silva, su tesis fue precisamente enfocada de doctorado a la tipificación genética de la cabra negra
criolla cretana, que es una cabra cuyo origen fue hace muchos años el granadino y que lleva una línea propia, porque ya en España son los cruzamientos de esto. Pero veamos aquí qué tenemos. Evaluaciones de 159,000 lactancias. Ya una cantidad interesante. Les quiero comentar una cosa que, bueno, normalmente nos encontramos y nos vemos en diferentes chats y tal, ¿no? Se habla de genética. Y yo me pregunto yo, ¿qué es genética? Y que por inseminar mejoras genéticamente los animales o por transferencia embrionaria. No, la inseminación es una técnica, la transferencia es una técnica reproductiva que tiene muchas ventajas porque tú puedes tener al mejor semental del mundo en tu granja a través de qué? De su material genético que es el semen, ¿sí? Pero lo importante ahí es con qué vamos a inseminar y qué hay atrás de esos animales. No porque sea el campeón de la feria y porque tal. Muchas veces no nos van a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Por ser campeón de la feria no te aseguro nada. Te aseguro que haya un control genético, un control productivo, en donde se evalúen genéticamente a los animales, a las poblaciones, a poblaciones grandes, y que estos animales sean distribuidos en diferentes ambientes para ver el grado de repetibilidad que van a tener, o fiabilidad de esto, y ver qué nos están heredando. Entonces, por ejemplo, aquí encuentras catálogos que, bueno, ya son bastante interesantes. Vemos el valor genético, vemos ese valor genético para grasa, para proteína, para otros elementos, el tipo de proteína, vamos a ponerlo en este. Estos son los valores genéticos y lo que supera en relación a los promedios, que son 774 kilogramos. Este cabrito, que es un chivo muy joven también, ¿sí? Bueno, en este momento no es tan joven, el catálogo sí era jovencito, pero vemos qué es lo que tiene, ¿no? Un extracto seco con un valor genético positivo de 24, pero también hay una evaluación, ¿sí? De el tipo de caseínas en donde la capa caseína bebé está asociada al rendimiento y a la formación y calidad de la cuajada, y la alfa S1 a la producción de proteína. Entonces, si yo quiero tener un animal que me mejore el rendimiento cero, ahí está. Por otro lado, hay una calificación por fenotipo, sabiendo qué es lo que mejora. Si quiero mejorar ubres, cuellos, patas, etcétera, bueno, buscamos un animal que nos dé ese tipo de elementos. Y te da no solamente la genealogía, sino que te dice, a ver, estos animales, por ejemplo, las hijas que tiene aquí de 21 lactancias con 278 días, el promedio de producción fue de 930 kilogramos, con 4,9 de grasa y 3,6 de proteína. Y aquí tenemos otra vez a las hijas, otro grupo, donde son con 14 lactancias, con 1,215, ¿sí? litros de leche, 5,1 de grasa y tanto de proteína. Este chivo tiene 148 hijas distribuidos en diferentes rebaños, con 20 rebaños en la distribución, o sea que tiene una buena evaluación en 20 rebaños, diferentes condiciones ambientales, y está repitiendo esto. Y 54 lactaciones finalizadas. Bueno, esto en relación a la parte de genética. Entonces, la base de la calidad y el tipo de leche, en inicio, es la selección que hayamos y que tengamos de nuestros animales en relación a la producción y a las características. A mayor producción, menor, tiene una correlación negativa, menor contenido de sólidos y por lo tanto menores rendimientos, o sea, más cantidad de litros por kilogramo. Pero también hay que ver que si producen mucha leche, tenemos que hablar cuántos kilogramos de proteína y de grasa nos están dando. Y al final, cuántos kilogramos de queso nos van a dar. O de leche para venta, ¿no? Entonces ahí, como les digo, podemos dividir animales lecheros, mucha leche, pero con pocos sólidos y bajos rendimientos queseros. Vamos a leche, vamos al yogur, vamos a los kefires. Pero si nos vamos a quesos, necesitamos sólidos, tipo de proteína, tipo de caseína y relación entre estas. Bueno,
Esto vamos a verlo dentro del rebaño, de un rebaño que es mi rebaño. Este es el comportamiento productivo de los animales en diferentes partos. Es una evaluación que hice, esto es del año pasado, ¿sí? Fueron 57, son 180 lactancias evaluadas, lactancias completas. Y estas fueron las producciones que tuvieron. La producción es, claro, a mayor número de partos, mayor producción de leche. Se llega a un pico máximo también, que es entre el tercer y cuarto parto. Entonces, estos animales llevan a 775.41 litros en el tercer parto. Segundo fue menor y el primero superior. Y aquí es donde podemos tal vez ver que si estos animales de primer parto tienen mayor producción que los otros, porque el primer parto va a representar el 70% de la producción de leche, quiere decir que vamos a esperar más leche de estos al tercer parto, entonces vamos bien en la selección. Siempre nuestros animales de primer parto, ¿sí? Segundo, tienen que ser, o sea, los más jóvenes tienen que tener un mayor potencial de producción y mayor rendimiento que los animales adultos, si hicimos un buen programa de selección, ¿verdad? Bueno, se ajusta la producción a 305 días. Aquí fueron lactancias completas, ¿sí? En el primero. Y bueno, se ajustamos a 305 días y aquí tenemos la producción. El promedio total fue, en el caso del tercer parto, 2.074 kilogramos durante toda la lactancia, teniendo picos que alcanzaban los 3.1 litros de leche, o inclusive algunas hasta 4.5 litros de leche, ¿sí? Algunos de Sane y Alpina decían, no, es muy poquito, yo tengo tanto. Sí, pero lo que quiero ver es cuántos kilos produzco. Y con un promedio ya 305 de 2.24 kilogramos de leche. Y unos 76 y unos 77, ¿no? A 300 durante toda la lactancia. Aquí hacemos los pesajes cada mes y el análisis de la composición de leche también cada mes. Y cada 15 días una evaluación del contenido de células somáticas. Y aquí están los días en leche, 395, 346 y 345. Nos estamos llevando los animales a un parto al año, ¿sí? Aunque podemos tener más, no, vamos a un parto al año para tener lactancias más largas y que no haya tantas crías también, tanta reproducción. ¿Podemos hacer más lactancias? Sí. 1.5 partos al año, sí. Sí queremos aumentar, pero cortamos nuestras lactancias y la producción va a ser relativamente similar. Entonces, como ven, la curva de lactancia siempre tiene un incremento. El comportamiento de los incrementos aquí de producción, muy chistoso, porque, por ejemplo, animales de tercer parto, el incremento de la producción, sus máximos pesajes de leche fueron en el sexto mes, ¿sí? Que posiblemente está asociado también al momento que llegaban al pico de lactancia. O sea, en época de lluvias yo saco a los animales al pastoreo, no puedo sacarlos durante todo el año. Entonces es un pastoreo estacional. Y ahí hay una mayor disponibilidad de forraje y si vemos el comportamiento de todos, es más o menos el mismo entre el sexto y séptimo mes. Normalmente los picos de lactancia se inician a partir del tercero, segundo, tercer mes y después ahí empieza una disminución en la producción. Aquí vemos estas curvas de lactancia, ¿sí? Ya más claras, y pues las mejores producciones en curva de todos los animales fueron en el sexto mes con 2.78 en el tercer parto, y en el séptimo mes, en el primer y segundo parto, con 85 y 1.86 litros de leche. Composición y rendimientos. Bueno, como les digo, la composición pues tiene mucho que ver en definitiva con el rendimiento quesero. Y yo evalúo por kilogramos de quesos producidos, no por litros de leche producidos. Entonces, de acuerdo a eso, pues de acuerdo a la producción de leche, ajustamos cuál es nuestro rendimiento y vamos viendo cuánto me produce. ¿Sí? Bueno. Las composiciones entonces fueron estas. En grasa, 5.27, 5.44 y 5.62 durante toda la lactancia. Hay momentos que vamos hasta 7 de grasa y momentos que andamos en 4. ¿Sí? Que es a mayor producción, menor contenido de grasa en la leche. Los no grasos, 9.44, y cuando sumamos estos dos, nos va a dar un promedio de 14.49, 14.26, 14, un poco más allá de 14.
Sin embargo, al final de las lactancias, bajando el pico, ya andamos en rendimientos de 15 y 16, ¿sí? Entonces, baja, menor producción de leche al avanzar la lactancia, mayor rendimiento quesero, y eso nos va compensando un poco. Y vean las proteínas de 3,89, 3,89, 3,99, 4,09. Muy altas en proteína. Quiere decir rendimiento. Bueno, aquí vemos la producción de leche y los rendimientos queseros en kilogramos por litro. Entonces, por litro mes desde el principio, desde enero, aquí evaluamos hasta diciembre, se trabajaron promedio mensual 1.152.2 litros de leche, ¿sí? Pero claro, o sea, hay meses que tenemos mayores producciones, como febrero, marzo, ¿no? En junio, que se tiene más animales y tal, julio y agosto, tenemos producciones hasta 1.640, teníamos, ahorita ya son más litros en este momento, ¿vale? Y después ya para septiembre empieza a haber una caída drástica en la producción, porque recordemos que estos animales son estacionales, y yo lo que hago es establecer un programa de montas o servicios a partir del mes de junio, por grupos, junio, julio, agosto, septiembre, tal, de acuerdo al número de grupos que tenga, para que vaya yo teniendo animales al mismo tiempo que están gestantes, unas secas, otro grupo en producción, y estar teniendo siempre leche, y tener grupos de animales que siempre estén produciendo leche mientras otros estén secos o en producción. Entonces, no, en general no todos los meses están todos los animales. Ahorita son, a partir de septiembre, los peores meses. Y lo grave es que esos que son muy malos meses, que tenemos poca leche, pero hay leche, sí, es cuando estamos llegando a los momentos de mayor demanda de producto, ¿sí? Entonces, por eso el uso de quesos madurados nos sirve para esto, que se van almacenando. Y fíjense una cosa interesante en esto, los rendimientos en los meses de menor producción, pero mayor cantidad de sólidos, son buenísimos, 6,6 y 6,7, mientras que en los meses de mayor producción, o sea, 6,6 litros por kilogramo de queso, mientras que en los meses de mayor producción tenemos menos rendimiento, 7,8 y 7,9. Les sigo insistiendo, más leche, menos sólidos, menos rendimientos. Nuestro promedio anual de rendimiento fue de 7,2 litros por kilogramo, ¿sí? Entonces, al mes se estaban produciendo 158 kilogramos de queso mensual, con una desviación de 23, ¿sí? Entonces, sobre eso podemos hablar. En el caso, por ejemplo, de Sanen, Alpinas y demás, como en esto, ¿sí? Los rendimientos queseros van hasta 9, en algunos casos hasta 12 litros por kilo en Sanen, del kilo del queso que hagan, y nosotros vamos a 7. Por lo tanto, si yo tengo una cabra que produce 750 kilogramos de leche y que me rinde eso, 7,5 litros por kilo, estoy produciendo por animal 100 kilos de leche. Pero si yo tengo una alpina, ¿sí?, que tiene un rendimiento como este, por ejemplo, de 9, casi 9 litros, 8,87, 89, hasta 12, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esta? Que una cabra de 1,000 litros me va a producir 89 kilos de queso. 1,000 litros producen menos que 750. ¿Qué nos conviene? ¿A dónde vamos? Pues yo quiero más quesos. Entonces, ¿cómo la evalúo? ¿Por la cantidad de litros que me da? No, por la cantidad de kilos que me está dando. Bueno, ahora bien, 75% de la variedad en un rendimiento quesero, y todo esto está asociado a la cantidad de proteína y al tipo de proteína. Y solo el 25% a la grasa. Muchos saben que el rendimiento se asocia a la grasa. No, es a la proteína. En ese caso, la capa caseína es súper importante, muy importante, porque es definitiva para el proceso de coagulación de la caseína. O sea, el queso, la cuajada. La cremosidad está dada porque por la grasa, ¿sí? Y también esto nos va a dar cremosidad y nos va a dar sabores. Ahí se mezclan muchos los sabores, terpenos y elementos asociados al sabor de la leche. Entonces, mayor cantidad de grasa,
con una buena alimentación podemos tener sabores mucho más agradables. El porcentaje de proteína se puede modificar marcadamente si, y tecnológicamente en la leche del queso. La proteína no tiene tantas posibilidades de cambiarse. La grasa sí. Ahí sí podemos coger un poquito más. Bueno, comportamiento productivo y composición. Ya vimos un poco esta situación. Los picos es una curva de lactancia y una curva de composición. Grasa y proteína. Más leche, menos grasa, menos proteína disuelta en esa leche. Más agua, menos leche durante la lactancia, más proteína y más grasa asociada en esto. Se va incrementando en relaciones sociales. La cantidad de sólidos se va concentrando, hay menos dilución, no hay un efecto menor de dilución. Ahora, ¿qué pasa con la parte de células somáticas y mastitis en animales? Bueno, Patricio, no sé cuánto tiempo tengamos porque faltan algunas cosas y estábamos un poquito retrasados. ¿Sí? Vos continuá, en este momento tenemos abierto el YouTube y abierto el Zoom, ¿Ok? así que continúa. Falta algo, ¿no? Porque te digo, pues con ese retraso de 10 minutos, pues sí nos Ah, retrasamos un poquito en eso. Pero bueno, a ver, conteo de células somáticas. Aquí hay situaciones que son importantes de tener claro. Las células somáticas siempre se han asociado, sobre todo en bovinos, a la mastitis subclínica. Las células somáticas son células inflamatorias, se llaman células de inflamación, neutrófilos, leucocitos, tal, ¿no? Y es una respuesta a la inflamación, ¿sí? Sin embargo, no siempre es así, porque en el caso de la cabra, las relaciones células somáticas por el tipo de secreción que presenta, que es diferente a la de la vaca, siempre va a ser superior. Entonces, un animal con un contenido de 700.000 células somáticas, ¿sí?, por mililitro, que es un montón, ¿sí? En una vaca sería prácticamente casi llegar a una mastitis clínica. En la cabra sigue siendo una mastitis subclínica o no, porque la cantidad de células somáticas también en el asunto de la cabra va dependiendo del momento, del estatus que tenemos en la lactancia. Además, hay una mayor pérdida de células totales, pero aquí estamos buscando células nucleadas para el caso de mastitis. Entonces, asociado al número de células somáticas, que tenemos que ver si verdaderamente hay un proceso inflamatorio, etcétera, para, bueno, ya pensar en una mastitis. Sí, pero cuando tenemos ya elementos que están entre los 900 a 1.100.000, estamos ya hablando de una mastitis subclínica. ¿Y cuál es la mastitis subclínica? Aquella que no se ve, pero que genera muchas pérdidas. No hay tolondrón, etcétera, y eso no lo vemos, seguimos en la ordeña, sin problema, y ¿qué pasa? El animal está perdiendo leche, está produciendo cada vez menos leche, y podemos tener pérdidas de más del 20% con animales que andan en unos 700, 600.000 células somáticas o más, ¿verdad? Entonces, es una parte que tenemos que tener cuidado. Pero también puede haber muchas células somáticas y no existir una mastitis. Eso también es un elemento importante. Bueno, ¿qué pasa esto con los rendimientos y calidad de los quesos? Normalmente están asociadas a una estafilococo coagulasa de tipo positiva, ¿sí?, que se encuentra normalmente en la piel de la glándula mamaria, estafilococo coagulasa positiva. Esto nos va a llevar también internamente, sí, a una serie de pérdidas en la proteína soluble, por lo tanto una proteólisis en el suero, y eso genera un problema ya de la gelificación y el contenido, sí, de la enzima plasmina, y por lo tanto la cuajada es más débil y hay menor rendimiento que cero. Y otra de las cosas que va a pasar es que la leche va a empezar con un proceso de alcalinidad y eso nos va a llevar también a pérdidas en los rendimientos y calidad. Estas son evaluaciones que nosotros hicimos, esto ahí en la universidad, y entonces en general, por conteos a través de este sistema que es Wisconsin modificado, en donde medimos una aproximación o cercanía al número de células, es más de tipo cuantitativo que cualitativo, como la prueba de California. Es un buen indicador que todo el mundo vamos a estar viendo qué se dio número, ¿sí?
y en la California es de acuerdo a lo que mi entrenamiento, mi capacidad es lo que veo, ¿no? Si está en trazas, 1, 2 o 3. Bueno, aquí vemos el efecto de la edad, el número de células somáticas, ¿sí? Resulta que los animales de 2 más partos generalmente presentan un poco más de células somáticas, pero que en momentos que no había, esto en miles de células, mientras que las primeras siempre, durante los primeros meses, posparto, porque aquí tenemos una crianza natural, aquí puede haber un efecto del cabrito, del golpeteo del cabrito, una ligera más, siempre va a haber un poquito más en todas, ¿no? Pero va a haber más en adultas que en jóvenes, pero de aquí en adelante, niveles muy bajos. 50% menos de 500.000 células somáticas, que prácticamente son un animal que están libres, o hasta menos cantidad de células somáticas. ¿Sale? Alimentación y composición de la leche. Bueno, ya mencionamos mucho que la grasa puede modificarse con la alimentación en un margen más o menos de 1%. Si tus animales son animales que pueden potencialmente tener 3,5, 3,7. Con grasa podemos irnos a un 3,9, posiblemente 4, ¿no? Pero va a depender mucho del potencial genético que tenga. Pero la proteína, muy poco, prácticamente nada. Cuando tenemos baja proteína de acuerdo al animal que fuimos seleccionando, ahí sí puede estar asociada a algunos problemas de alimentación y síntesis de proteína y de aminoácidos, cantidad de aminoácidos disponibles a nivel de glándula mamaria, y ahí sí puede subir un poquitito, pero es muy poco, no, casi no hay efecto. En cuanto a la lactosa, minerales y otras partes de los sólidos, realmente los efectos son muy pobres, las respuestas son indirectas, en muchos casos son solo sabores, no están muy relacionadas. Cuando hablamos de la grasa, hablamos de esto. Acordemos nuestros famosos ciclos, ¿no? Los ciclos de Krebs, ciclo de la glucosa, de las exosas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa en el rumen? Empezamos con glucosas, después viene ya la formación de piruvatos, entramos en ciclo de Krebs, lactato, tal, y tenemos 3 ácidos grasos muy importantes. Hay muchos más, que son propianato, acetato y butirato. Todos estos se producen en el rumen a través de procesos de fermentación microbiana de los carbohidratos estructurales, o sea, las fibras, o no estructurales, también como los almidones, ¿sí? Y también pues, hay la producción de metano, que ya lo vimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Poca fibra, que es donde directamente con estos carbohidratos vamos a tener, perdón, mayor cantidad de acetato, pues vamos a tener que menos grasa. Entonces, por ejemplo, en estos trabajos de Bauman, ven que cuando tienen dietas bajas en fibra, el contenido de grasa se va al suelo, a 1,7 contra 3,6, eran dietas muy bajas en fibra o con el tamaño pequeño, ¿sí? Normalmente tenemos que tener tamaño de fibra, el 70% tiene que ser superiores a 1 pulgada, ¿sí? O sea, 2,2 centímetros para que se estimule la masticación, que no pase rápidamente, y por otro lado haya salivación, y por otro lado una fermentación en el rumen adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevó? Poca grasa, pero vemos qué pasó con el acetato en rumen, bajo el ácido acético, mientras que cuando tenemos un buen nivel de fibra, el ácido acético era el más alto. Propiónico, alto. Aquí se ve que había mucho maíz o muchos almidones en esta dieta, que genera mucho propiónico, mientras que la de fibra, bajo. Y el butirato se comportaba también bajo en los de fibra. ¿De dónde se deriva la grasa? Del acético y del butírico. La grasa de la leche se le llama grasa butírica, butter fat, la mantequilla, ¿sí? Pero en realidad la síntesis de butírico viene a través del ácido acético, que son 4 carbonos, se va a 2 carbonos de butírico, más acético, más butírico, más grasa en la leche. Y eso se sintetiza en la urea. Y vemos en este trabajo donde se probaron un montón de fuentes de proteína, semilla de algodón, urea, pasta de algodón, soya, etc. La proteína no tuvo ninguna variación. No existieron efectos, pero sí existieron efectos en la grasa. Sobre todo, por ejemplo, cuando se estaba metiendo semilla de algodón completa, entera, que daba además mucha grasa. Ahora, cuando damos
diferentes tipos de forraje, si le damos ensilado o alfalfa, claro, porque el pastoreo, pues mucho más variación, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, con el ensilado, porque tiene mayor cantidad de fibra, mayor contenido de acético y mayor cantidad de grasa. Si yo le adiciono aceite de girasol, la grasa aumenta. En cambio, con la alfalfa, la cantidad de una dieta control sin aceite de girasol es baja. Bueno, no baja, pero tiene una menor cantidad porque tiene menos fibra y es más degradable, con más paso. Y el aceite de girasol, adicional a la misma dieta, también incrementó. ¿Qué nos generó esto? Pues cosas interesantes, por ejemplo, ácidos de cadena 4, 6 y 8, ácidos grasos pero saturados, ¿sí? Fueron mayores con el de maíz y menores con la alfalfa. El esteárico, cuando les metimos aceite de girasol, bajó en las dos dietas. Pero el CLA, linoleico conjugado, se incrementa por efecto del girasol. Entonces, si nosotros queremos una leche o una grasa que tenga un mayor contenido de omega 3, linoleico conjugado y tal, o sea, ácidos grasos que están asociados a la salud, a la reducción del colesterol, bueno, utilicemos alimentos que incrementen esto, porque no vienen de la síntesis directa de la grasa, vienen de la alimentación en donde se transforman, que es lo que estamos viendo acá. Esto es lo que pasa con las grasas en el rumen. Hay procesos de hidrogenación o bihidrogenación, se modifican, entran los ácidos grasos libres, tal. Esta bihidrogenación genera otros ácidos grasos, no los que en origen estaban. Hay actividad de protozoarios y microorganismos, ¿sí? Hay una lipólisis también, van a generar lípidos en degradación de lípidos, ácidos grasos libres, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay transformación de estos ácidos grasos. Entonces, lo que entra al rumen, hay una modificación. Pero esa modificación después va a pasar al alveolo, a la glándula mamaria. Y ahí es donde verdaderamente se sintetiza la grasa, el tipo de grasa. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, ácido acético, acá abajo, más ácido acético, hay una acetilcarboxilasa, síntesis de ácidos grasos, toda la historia, hasta llegar al glóbulo graso, formación de triglicéridos y ácido butírico, ¿sale? Y cuando tenemos otros kilometrones, etcétera, veredeles, entramos con glicerol, el glicerol va a pasar también hasta triglicéridos y hay la formación de grasa. Pero esto ya es en la síntesis de la glándula mamaria. Y van a pasar algunos ácidos como CLA, omega 3, 6, etcétera, ¿no? ¿De dónde se originan las grasas de la leche? En su mayoría es síntesis de novo, o sea, de nueva síntesis, ya que utilizan el ácido acético generado por la fermentación para generar la grasa que tenemos en la leche, ¿sí? El beta-hidroxibutirato se produce en el epitelio ruminal, se absorbe como butirato y provee 4 carbonos, ¿sí? Los primeros 4 carbonos. Y así vamos. La lipólisis moviliza los ácidos grasos. Estos dan, o sea, la lipólisis, la degradación de grasa, nos dan el 10% de los ácidos grasos de la leche. ¿Puedo modificar la grasa de leche? ¿El tipo de grasa? Sí, y va a depender del alimento. Aquí vemos algunos casos de forrajes y cómo van modificándose lo que son omega 3 y 6. Hablo de omega 3 y 6 porque con los problemas tan importantes que tenemos en nuestros países, de problemas metabólicos, la famosa enfermedad metabólica, altos niveles de colesterol, problemas cardiovasculares, tal. Unas soluciones a través de la alimentación, incrementando el contenido de omega 3, ¿sí? Que es el linoleico, con omega 6 linolénico, para tener una acción 4:1. Si yo meto semillas, ya ven, de algodón, soya, etcétera, también se modifican. Aumenta muchísimo el ácido linoleico, ¿sí? De 6 carbonos. Y si meto grasas, también se hace una modificación, depende del tipo de grasa. La linaza, por ejemplo, genera una gran cantidad, ¿sí? De ácido omega 3 en comparación con el 6. Entonces, si combino aumento omega 3 y aumento la relación y mejora las condiciones. Bueno, finalmente,
vamos a hablar un poco de lo que hicimos aquí en la universidad en su momento, ¿sí? Sobre la leche de cabra. Entonces, dentro de las líneas de investigación finales que tenemos y teníamos, si fue comparar, por ejemplo, sistemas de alimentación de pastoreo suplementado contra estabulación, pero el pastoreo, o sea, vamos a dejar claro, el que pastorees o no pastorees no significa que va a cambiar, va a depender qué estás pastoreando y qué estás dando de comer en el corral. Porque ahorita suena mucho, es que tienes que tener los animales y pastoreo, pero ¿de qué? ¿Qué voy a pastorear? ¿Una pradera de alfalfa? Bueno, el resultado va a ser similar a darle alfalfa. Pero si yo tengo y aprovecho todas las condiciones de la cabra con la variedad y la variabilidad en el consumo en praderas que tengan una riqueza y mucho tipo de plantas, el animal selecciona y nos va a dar diferentes sabores, diferentes contenidos, más o menos antioxidantes, etc. Entonces, ese fue uno de los trabajos que hicimos. Animales que estaban en lo que llamamos nosotros agostaderos, basados en prosopis, en nopales, en varias arbustivas, forrajeras, más praderas, de combinaciones de forrajes, ¿no? O sea, algo que más o menos vamos a encontrar nuevamente en la zona. El prosopis es el algarrobo en Argentina. Aquí es un tipo de prosopis. Aquí tenemos el mezquite, por ejemplo, que es otro prosopis, ¿sí? Los algarrobos, que son extraordinarios. Luego, evaluamos el perfil proteico de la leche de cabra en comparación con leche de vaca. Eso fue otro trabajo y otra tesis que hace pública hace tiempo. Hablamos de la producción, composición y relación de ácidos grasos de la leche en animales igual, en estabulación, suplementados con nopal y vaina de mezquite, y por otro lado, al final, en pastoreo, ¿no? Entonces, primer trabajo. Teníamos leche pasteurizada y leche no pasteurizada. Dentro de la pasteurizada teníamos de pastoreo y de estabulación. Y la no pasteurizada, lo mismo de pastoreo y estabulación. ¿Ok? Resultado. Estuviera el animal siempre en el sistema de pastoreo, la leche, el suero y el queso, aun cuando esté pasteurizada, porque la pasteurización genera una reducción en algunos compuestos fenólicos, ¿sí? Sobre todo el ácido gálico y tal. Entonces siempre va a ser superior a la leche de animales que se mantuvieron con una dieta basada en alfalfa y concentrado en estabulación. Pasteurizar generó siempre una menor cantidad de antioxidantes y factores antioxidantes que no pasteurizar. ¿Por qué hablamos de antioxidantes y no antioxidantes? Lo vamos a ver siempre asociados a la salud. Recuerde que la célula la membrana está compuesta por lipoproteínas, o sea, grasas y proteínas. Entonces tenemos un montón de factores que pueden oxidar estas grasas y generar la muerte celular en ese sentido, como son los peróxidos generados con el tipo de alimentación que tenemos, con grasas que estén oxidadas, etcétera, etcétera. Y eso pues va a generar grandes problemas, ¿no? El estrés también nos lleva a eso. Entonces el consumo de antioxidantes ayuda a mejorar las condiciones de la célula, ¿sí? Y van a estar en mejor estado, va a haber mejor respuesta inmunológica, también asociada a esto y otra serie de situaciones. Como ven, aquí, todas las leches, ¿sí? Aquí, queso de pastoreo con leche cruda, mayor contenido en todos los casos de factores, ¿sí? Antioxidantes y además de capacidad, que es una forma por FRAP o DPPH se llama, ¿no? Mientras que el queso de estabulación pasteurizado fue el que siempre presentó menores contenidos de antioxidantes. Ahora, perfil de proteína de la leche. Aquí es un trabajo. Ok. Que hicimos también haciendo una conversación, un trabajo que fue muy largo, pero muy interesante. La tesis de maestría, que ya también está publicada en algunos lados. Y
aquí lo que hicimos es comparar el perfil de proteínas de ganado criollo, alpino francés, nubio y de vaca, ¿sí? Vaca Holstein, un sistema similar de manejo. Bueno, ¿qué nos encontramos? Aquí vemos el perfil general de proteínas que van, o sea, todo piensa que nada más son caseínas, no. Hay un montón de caseínas, pero también tenemos proteínas de suero, que son el 38, 40, 39, 47% del total de las proteínas, y las caseínas, que son las que nos van a seguir en procesos de coagulación de la leche. Tenemos lactoferrinas, albúminas, inmunoglobulinas, alfa, beta y kappa caseínas, beta-lactoalbúminas, beta-lactoglobulinas, etc. Nos interesa mucho esta parte, la alfa-caseína, beta-caseína y kappa-caseína. Resulta que nosotros, humanos, la leche humana tiene un perfil de proteínas propio, igual de cada especie, como mencionamos en un principio. Lo ideal para nosotros sea la leche humana, porque tiene el perfil de proteínas que necesitamos, para el cual fuimos desarrollados. Sin embargo, pues bueno, ya vemos que la vaca se convirtió por la producción en la nodriza de la humanidad, ¿verdad? Más del 90% de la producción total en el mundo y del consumo es de leche de vaca. ¿Cuál es el perfil de leche de vaca? 33% es alfa S1 y S2 caseína. Beta caseína el 15 y 3.8 la kappa caseína. La leche de mujer no presenta alfa S1 caseína. Entonces, desde ese principio, la gran diferencia en el tipo de caseínas es la concentración y cantidad de alfa caseína. Y esta es una de las que se ha considerado como una proteína alergénica, ¿sí? Alergénica en el humano. ¿Qué pasa con la cabra? Que produce menos de la mitad, sin importar la especie, o la raza, perdón, de esa alfa caseína. Y en general es alfa S2, no S1. Muy poquita es S1, es S2, como pasa con las criollas. La beta caseína es la que representa la mayor cantidad de proteína en las cabras. Y de esta beta caseína se derivan una serie de, digamos, péptidos, ¿sí? Que en el caso de la vaca es exactamente la mitad. Y la kappa caseína está en un nivel, digamos, el segundo o tercer nivel en la cabra, en proporción, ¿sí? 9, 11 y 14. Aquí sí hay una diferencia importante entre criollas y razas como albino y nubio, mientras que en el caso de la vaca es la menor cantidad de proteína, la kappa caseína. Ahora, ya mencionamos que la kappa caseína está asociada al rendimiento, por eso siempre mejor rendimiento y a otra serie de situaciones. Pero vemos, la alfa S1 caseína representa la mitad de la leche, la que se presenta en la leche de vaca, sobre todo alfa caseína. Y como les digo, prácticamente es alfa S2, que no es tan importante en eso. Y en este caso es hipoalergénica, por esto, la leche de cabra. La beta caseína es el doble en la posición, ¿sí? Es el doble en la cabra que en la vaca. Pero lo que es importante, como se dice, generan una serie de péptidos que están asociados a otra serie de actividades, como es, ¿sí? Un péptido que se considera como la beta-casiomorfina, y que en algunos casos está asociado a problemas de autismo, diabetes tipo 1 y problemas cardiovasculares. Resulta que la leche de cabra, eso en la degradación de esa proteína, pero en la vaca. Pero esta misma proteína en la leche de cabra tiene diferente posición de aminoácidos y diferentes aminoácidos en la posición 67 proteína y en la 66 insulina. Por lo tanto, debido a esto, no se produce en la degradación de este péptido que puede causar autismo, diabetes tipo 1 y problemas de tipo cardiovasculares. Otra gran ventaja. Y por último, se encuentran también en leche una serie de péptidos, ¿sí? En la leche que de cabra están asociados a actividad hipotrombótica, o sea, menor producción de trombos, menores problemas de tipo vascular. Es hipotensiva, está también
con efectos antiangiotensina e inmunomoduladora. Mejora mucho las condiciones de salud y respuesta inmune de los animales. Bueno, y ahora sí, ya por último, ¿cómo andamos, Patricio? Ya quedan unas cuantas diapositivas. Estamos casi sobre la hora, pero bueno, Quedan unas cuantas. si la gente se queda, Se no hay queda. problema. Ok, bueno, rápidamente, dos trabajos que hicieron esto precisamente como un elemento para ver qué pasaba cuando estamos sustituyendo algunos alimentos en las dietas de tipo común y qué pasaba con la calidad de leche y la producción. Utilizamos algarrobo, ¿no? Y nopal. En esta sustituimos el 40% de la dieta con esto. Estas eran las dietas y teniendo, pues vimos que el consumo no había un efecto y no había modificación, o sea, la dieta tenían que ser iguales, pero con diferentes ingredientes, para que el efecto sería el ingrediente, la adición de opuntias, o sea, nopales, aquí se llaman cactáceas, o algarrobo y cactácea. Bueno, en general, no hubo modificación en la producción de leche, inclusive la que numéricamente presentó mayor producción fue la de nopal mezquite en las relaciones, pero estadísticamente no hay un efecto. 2.99, 90 en animales en estabulación. Reconstitución del 40% de la dieta, ¿sí? De la dieta control. Grasa tampoco se presenta estadísticamente diferente, y la lactosa tampoco. O sea, se modificaron los ingredientes, no cambió la producción de leche y no cambiaron los contenidos. Pero sí el costo fue mucho menor, ¿verdad? Por otro lado, las grasas saturadas en las dietas que venían con mezquite se incrementó en forma muy importante los poliinsaturados, o sea, los ácidos omega insaturados en la leche. Y también estos ácidos con la dieta de mezquite nopal, que son los ácidos grasos caproico, caprínico y caprílico, y el mirístico, que también están asociados a situaciones de respuesta inmune y problemas de tipo colesterol, cardiovascular y demás. La relación omega 3 y omega 6 en la dieta con vaina de mezquite fue la mejor, que la que se busca por la FAO es de 4:1 para evitar este tipo de problemas y problemas de tipo metabólico, y eso fue la razón. ¿Qué pasó cuando dimos en pastoreo? Aquí estábamos controlando absolutamente todo. Aquí eran animales en pastoreo, estas fueron, en las primeras fueron alpinas, y aquí fueron nubias en esta. La dieta también se sustituyó con nopal y vaina de mezquite en estas proporciones. ¿Sí? 35% del concentrado estaba basado en vaina de mezquite, y en la dieta se sustituye una buena parte del ensilado, pero también eran isoproteicas, lo que se suplementó. La suplementación representó, en estos casos, ¿sí?, el 50% de sus necesidades de acuerdo a lo que tenían de pastoreo. El consumo de esto, alimentos en seco, tampoco presentaron diferencias importantes, no había diferencias estadísticas. Lo que fue muy interesante es que al consumir nopal, consumía más agua de los alimentos de ahí, menos agua de bebida, de llave, digamos, y mucho más agua, pero en la dieta, porque el nopal tiene muchísima agua, la opuntia. Y eso, para las condiciones que tenemos en el semiario, es una gran ventaja, porque el primer nutriente deficitario es el agua, y esto nos los dan las cactáceas, ¿verdad?, que tienen muchísima. Bueno, las producciones, como ven, con nopal y mezquite, 1.61 y 1.70 de control, no hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos. La grasa fue en la dieta control, igual, sin diferencias estadísticas, ligeramente más alta, pero numéricamente, la proteína tampoco hubo cambios, ni en lactosa. En fin, esto es alguna de las cosas que hemos estado trabajando en relación a calidad y producción de leche. La próxima clase, que sería el día 6, vamos a hablar de algunos otros elementos, pero ya más asociados a las formas de ordeño, sistemas de ordeño, todo ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, y disculpen que haber entrado tarde, pero fue un problema técnico, definitivamente, ¿no? Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias, Héctor. Los alumnos estaban dispuestos a continuar si vos querías, porque realmente era muy interesante. Hay algunas preguntas que pregunta Giovanni García.
si hay algún cruzamiento animal que sea óptimo en cuanto al volumen de leche con respecto a los sólidos totales, para trabajar, digamos, a través de un cruzamiento que diga, este es, digamos, el tipo animal ideal para trabajar de este punto lechero. Giovanni, disculpa, pero todavía no tengo esa varita mágica para poder crear ese animal ideal que quisiéramos todos. Mira, yo creo una cosa, Giovanni. A ver, eso tiene que ver mucho con el lugar en donde te encuentras, las condiciones que tienes, si pastoreas o no pastoreas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, ver mucho los animales que hay alrededor. O sea, uno quisiera, ¿no? Vamos a pensar con lo que se ha hecho siempre en bovinos y tal, en el trópico. Animal perfectamente adaptado al trópico, cebú, ¿verdad? Animal lechero, muy lechero, mucha leche, mucha agua, Holstein. Bueno, entonces vamos a usar Holstein cebú. Resultado de eso, malo y bueno. Lo malo de uno se va al otro y lo bueno del otro se puede dar al otro. O sea, no son elementos que, hombre, que sean en cierta forma adivinables y tal, ¿no? Se han hecho muchísimos intentos de muchos cruzamientos. El hibridismo generalmente, o sea, esa primera generación de cruzas, ese F1, nos puede dar muy buenos resultados, pero te voy a platicar una historia que tuvimos en la universidad hace muchos años, que decíamos, bueno, vamos a crear animal ideal para estas zonas. ¿Cómo? Vamos a tener cabras muy lecheras, Sanen, con cabras cárnicas, Boer. Resultado, ni leche ni carne. Así. Entonces, las crías fueron malísimas para la engorda y malísimas para la producción de leche. O sea, no un resultado adecuado. Normalmente se cruzan, lo más común que se cruzan aquí son las nubianas, etcétera. Pero yo creo que sí esos cruzamientos alternativos que se tienen, si van atrás de todo esto, una evaluación de la ganadería, de tus animales, de los resultados que tienen, de los análisis, todo va bien. Puede ir bien bajo tus condiciones con los animales que tú tengas. Lo interesante es tener un animal adaptado a tu región, como el caso del criollo. Patricio hablaba de la zona de San Rafael, de los Andes, de la montaña, con toda esa ganadería cárnica estupenda, con una carne maravillosa, te lo puedo decir, de primera línea, porque vi cómo se comían los cabritos de la región el Patricio, me comí muy poquito de los cabritos, pero eran maravillosos. En un lugar dices, Dios mío, pero ¿qué come? ¿No? Un montón de hectáreas, tienen muchos forrajes buenísimos. Entonces, para concluir, analiza lo que tienes, analiza lo que tienes alrededor y ve al animal que tenga características de acuerdo a tu sistema de rusticidad, capacidad de producción, etcétera. A veces queremos meter animales, ¿no? Y lo vemos constantemente en todos los chats que traen la fotografía del campeón o campeona de la feria de la American Dairy Goat Association, que la cabra está más alta que la criadora, que pesa 150 kilos la cabra y trae una obra impresionante y da un montón de leche. Pues sí, pero ahora aliméntala en un sistema de pastoreo lleno de forraje, de garrapatas y de piojos. Y a ver qué va a pasar, se te va a morir, ¿verdad? Entonces, utilicen lo que tienen en la región y vayan metiéndole poco a poco selección. Es más tardada, ¿no? Pero selección hacia lo que quieren buscar. ¿Sí? Gisela Mónica Rojas pregunta, ¿cómo puede hacer para conseguir los trabajos, las publicaciones de los trabajos que presentaste? Mira, le puedo pasar a Patricio las ligas y los trabajos y a través de Patricio podrían tenerlos sin ningún problema, por supuesto. ¿Sí? Entonces, Patricio te puede mandar todas las líneas de esto que, bueno, a través de los mismos cursos, pues se podría tener ahí una base de datos, ¿no? Algunos trabajos están en la página de Aleprix, que es http://aleprix.wixsite.com/Aleprix.
Ahí tenemos las memorias, tenemos trabajos y vamos a empezar a subir más información o en algunas revistas. Pero sí, sí sería muy importante, yo creo, Patricio, tener una base de datos de trabajos que puedan ser utilizables y aplicables por los, ¿no? Por la gente que está Sí, interesada en esto. con respecto a trabajos, no es una recomendación, pero Alepric ha publicado un libro que es Ujú. Ovinos, Caprinos y Camélidos en Latinoamérica. Exactamente, Es un exactamente. libro, digamos, de acceso libre que está en Sí. Internet, Ujú. donde han participado muchísimos de los que estamos dictando este El curso. programa, más otro Sí, montón de actores, y ahí van a sí. encontrar no solamente temas de caprino, carne, leche, sino también van Vinos. a encontrar ovinos y van a encontrar camélidos, así que es un libro bastante completo y es muy actualizado porque es del año 2020, 19 lo hicimos. 19. 2022, una No, cosa así, o sea que está muy actualizado el libro. Alguien 19. que sí, Acuérdate que necesita lo información. presentamos aquí en México, ese, en el Congreso Sí, de Aleprix. Ese está en la página de Aleprix, lo puedes bajar directamente también. Y ahí tenemos las memorias de los 2 últimos congresos de Aleprix también, sí, y es de acceso libre. de acceso libre, en efecto. Sí. Eduardo Maraboto pregunta, en tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de incluir el nopal en una dieta respecto a la cantidad y calidad de leche producida? Ajá. ¿Y con qué otros insumos uno debería combinarlos? Bueno, a ver, el nopal normalmente hay que ir adicionándolo como cualquier alimento poco a poco. Tiene una gran cantidad también de potasio. Si damos una cantidad elevada, podemos tener problemas de diarreas, etcétera. El nopal tenemos variedades, ¿no? Las cactáceas que son con espina o sin espina. Aquí tenemos una selección que es Ficus indica, que esta es prácticamente sin espina, le llamamos nopal verdulero, esa tiene una ventaja, no tener espina. Cuando hay espina hay que quemar las espinas, se las puedes quemar con un lanzafuegos, es una pasadita en el nopal, se da picado. Normalmente yo empiezo con niveles de un 10-15% y vamos subiendo poco a poco. Recuerda que un 10-15% representa, por ejemplo, si la cabra tiene un consumo de 2 kilos de materia seca, estamos hablando de 200 gramos de materia seca, que son 2 kilos de nopal, ¿sí? Eso es lo que te estarían dando. Bien picado, mezclado con la dieta. ¿Con qué? Con buenas fuentes de fibra también, de fibra de buena calidad, una buena fuente de energía y también proteína y demás. O sea, ¿qué recursos tienes? Y sobre eso tienes que trabajar para hacer un balanceo de esa ración. ¿Qué es lo que tiene el nopal? Es un producto que tiene en materia seca un 8%, de 6 a 8% de proteína y una energía neta de 1.38, 1.4 por el tipo de mucílago que presenta. Altos contenidos de calcio y de fósforo, pero tiene muchísima agua. Por eso le digo que el gran recurso que tiene es el agua también, además de todo. Entonces, sobre eso puedes ir balanceando, ¿no? Te puede dar un balance interesante, como un complemento. Julio González pregunta, para mantener un estándar adecuado de producción, cantidad de leche, proteína, ¿cuál sería la recomendación de la sustitución en la dieta de arbustivas forrajeras? Ok, a ver. Arbustivas forrajeras, estamos hablando de muchas leguminosas, ¿sí? En este caso vamos a hablar, por ejemplo, del caso de prosopis. Y depende mucho de la región en la que te encuentres. Vamos a ver, ¿en qué zona te encuentras? Si estás en la zona de trópico húmedo, zona baja, tal, ¿no? Vamos a hablar de Centroamérica, por una parte de Colombia y tal, donde tienes una variedad interesantísima de arbustivas, forrajeras y de ¿cómo se llama? De arbustos también, como es el botón de oro, tienes la moringa, tienes la leucaena, leucocéfala, tienes infinidad. Para las zonas semiáridas tenemos elementos muy interesantes con un crecimiento lento, que son todos los prosopis, acacias, etcétera, algunas otras plantas que no tienen espinas, pero que son interesantes. Si son leguminosas, tienen un alto nivel de proteína. Por ejemplo, el prosopis, mezquite, algarrobo, la hoja presenta de 24 a 26% de proteína. Pero por otro lado, como un elemento de defensa de la planta, tiene altos contenidos de ciertos componentes, se llaman metabolitos secundarios, que va desde alcaloides, dependiendo un poquito de la época,
tienen factores como altos en taninos, fenoles, que van a afectar el consumo. Estos, adicionar una combinación, sobre todo dependiendo de qué tengas, metas un 10, 15, 20%, no tienes problema. Nosotros lo que hacíamos con estos es que, por ejemplo, el prosopis tiene una hoja muy pequeñita, ¿verdad? Entonces lo podábamos para que también la cabra tuviera acceso. Siempre, ¿no? Si no, no se convirtiera nada más en sombra, sino que se convirtiera en un alimento. Lo podábamos y toda la hoja, dejamos la rama abajo, a que se secara, la vareamos, o sea, le pegamos con una vara, después de unos 2 días caía toda la hoja, recolectábamos toda la hoja, y eso lo incluíamos en bloques multinutricionales con melaza, maíz para la época de secas, o en la misma dieta. Te sustituye una parte, por ejemplo, vamos a pensar un tipo de alfalfa. Las moringas y todo esto también son altas en proteína, pero también muchas tienen otros factores. La leucaena tiene alto contenido de mimosina, entonces no meter más de un 7-8%. Cada planta tiene diferentes elementos. Y normalmente lo que vas a tener es que son líneas en el pastoreo donde van a ir consumiendo pastos y arbustivas, sistemas silvopastoriles, ¿sí? De acuerdo al recurso que tengas. Bueno, voy a agregar algo en eso porque justamente es mi especialidad. Recuerden siempre que la producción forrajera en las zonas donde están estos tipos de arbustivas son zonas áridas, semiáridas, Sí, donde la producción forrajera total por hectárea es baja, más aún de las sí, arbustivas. sí, Por sí. ejemplo, un arbusto, un prosopis Ujú. o una acacia de 3 metros de altura podrá producir 350 gramos de materia seca. Entonces tengan en Sí, cuenta que la sí, productividad sí. forrajera de estas especies son realmente muy bajas y hay que tener mucho en cuenta, por ejemplo, a mí me mandaron para evaluar un trabajo de alguien que quería sustituir la alfalfa por estas leguminosas. No existe en la realidad, ¿sí? Y aparte, digamos, a ver, estaríamos yendo un poco en contra de las pautas de FAO, porque estaríamos siendo nosotros provocando una degradación de una arbustiva natural Claro. para compensar en un sistema lechero, por ejemplo, la eficiencia de la alfalfa que produce 14.000 kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? Y Sí, si o sea, hacemos riego, como en mi zona, 22.000 kilos de materia seca por hectárea. Por eso hay eh, que tener muy en cuenta el modelo productivo, ¿sí? Entonces, si bien son muy buenas, porque aportan realmente un sí. sabor y un olor específico a la leche y al queso, hay que tener en cuenta que la productividad forrajera por hectárea no es lo que uno cree cuando uno encuentra una alfalfa, por ejemplo, ¿no es cierto? Simplemente No, agrego mira, eso. ahí básicamente todos estos elementos los estamos manejando como una suplementación que le llamamos estratégica. En momentos determinados, cuando hay poco y que se necesite, en donde tenemos estas como posibles alternativas de una parte pequeña de suplementación. Pero principalmente es en el consumo, en el agostadero, bajo el pastoreo. ¿Sí? Y En sí, no te Unipuerto, van a sustituir en definitiva ninguno de estos por volumen, por nada. O sea, son poquitos los que se producen. Nuri Puerto pregunta si los elementos concentrados, las sales que están diseñados para bovinos, son eficientes en el caprino, ya que realmente en el mercado es difícil encontrar suplementos específicos para caprinos. A ver, bueno, a ver, no sé, no luego digo una serie de cosas que la gente se enoja, pero pues ni modo. Este, no hay sales para bovinos, ni hay sales para caprinos, ni hay sales para cerdos. Vamos a tenerlo claro. Es un proceso de comercialización. La sal, al igual que los granos y concentrados, son un complemento del forraje que tenemos. Si estos forrajes son altos en calcio, vamos a poner una alfalfa, bueno, entonces las necesidades de calcio suplementadas van a ser menores. Si son bajos en fósforo, pues vas a tener que aumentar el fósforo. O sea, las sales minerales son un complemento de eso, del forraje. Los concentrados igual. ¿Cuánto me aporta lo que come el animal en forrajes adentro y afuera? ¿Cuánto le hace falta? Es lo que le tengo que dar. Normalmente se manejan en relación a un mínimo del 50% de la necesidad y los puedes dar inclusive bajo esquemas de consumo voluntario, siempre que le estés regulando el consumo con sal de grano para que no excedan en el consumo. Pero de preferencia asegurar una cierta cantidad. O sea, si tú tienes forrajes altos en calcio, busca una sal baja en calcio. ¿Ya? De la que sea. Yo recomiendo normalmente a los que producen su propio alimento
es hacer un análisis de calidad del suelo. Sí. Porque los minerales del suelo pasarán a la planta y de la planta al animal. Por lo tanto, si en el suelo no está el mineral, ustedes no lo van a tener nunca en la planta y no lo van a tener nunca en el animal. Entonces realmente es interesante Así conocer es. cuál es la calidad del suelo donde uno produce el forraje. ¿Sí? Y Son fíjate, azúcares completamente diferentes y la composición en el forraje va a ser completamente diferente. ¿Sí? O sea que eso va a variar por cada una de las sí. regiones y en la calidad de alimento va a variar exclusivamente por O sea, regiones. lo ideal es que tuviéramos nosotros un análisis de los alimentos en nuestra región, lo que estamos, pero bueno, estábamos hablando de lo ideal. Lo ideal quiere decir que están las ideas, y eso es importante. Pero definitivamente igual pasa con la parte tóxica. Si tienes un alto nivel de selenio en ciertas zonas, que aquí se da mucho, ¿sí? Puedes tener excesos y toxicidad de selenio. Y en otras hay una gran deficiencia y tienes músculo blanco, problemas de enfermedad. Por eso, lo que tú tienes que saber más o menos qué hay para sobre eso complementar. ¿Sí? Ornella Castro pregunta la dirección de la página del EPIC. Yo de memoria no la acuerdo, pero quizás si no te acuerdas. HTTP, y no sé si Abel ande por ahí para que me confirme, http:// aleprix.wixsite.com/aleprix. Bueno, de todas maneras, a ver, yo quiero comentar que yo como coordinador de este programa voy a solicitarle a todos los que presentaron sus exposiciones la posibilidad de utilizar sus correos electrónicos para que ustedes contacten. No lo puedo hacer Sí, sí, abiertamente a menos que los dueños de los correos electrónicos me habiliten. sí. Por mi parte no hay ningún inconveniente porque digamos, es libre, Sí, pueden encontrarlo en cualquier lado. Pero bueno, eso yo tengo que tener la conformidad de los otros profesionales que participaron, porque el correo electrónico sin tal manera es una cuestión particular, y yo no puedo darlo así libremente, ¿no es cierto? Así que pido sí. disculpas de eso, pero yo esta semana hago la consulta y si me aceptan, ya para la clase que viene tendremos el listado de todos los que participaron y sus correos electrónicos o forma de vincularse para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Por principio, te digo, Patricio, conmigo sin ningún problema. Sí. A ver, te Ya conozco está. y sé que vas a decir que sí, pero hay otros que no lo, digamos, No, no no, tengo la totalmente de confianza acuerdo. O como para sea, le decir, tienes que preguntar a cada uno, pero ríndelo, digo, sí, ríndelo. sin Bueno, problema. no hay más preguntas. Todo el mundo agradece. Yo también te agradezco, No, Héctor. no, Agradezco, muchas gracias a digamos, ustedes. públicamente el desafío este de participar en este programa, ¿sí? En esta cuestión que, digamos, que en esta locura que hacemos los que trabajamos en Caprinos. Como dice mi señora, creo que somos los únicos profesionales que somos capaces de hacer esto gratuitamente, ¿sí? Pero bueno, Sí, es un en problema efecto. de los que trabajamos en Caprinos. Es un problema de locura absoluta, porque así somos. Sí. Bueno, agradezco a todos.